¿Qué tal amigos? En esta ocasión hablaremos de la experiencia de la vida. Para comenzar, les haré una pregunta. ¿Cuántas veces no hemos dicho que las experiencias vividas por nuestros padres o mayores ya han cambiado? Pues pensamos que nos están hablando de un mundo en el pasado. ¿Cuántas veces alguien experto nos ha pedido tener experiencia cuando apenas han existido ocasiones para adquirir? Bien, un ejemplo claro se encuentra a la hora de pedir tu primer trabajo. Es común que en estos tiempos, si no se consigue algún rol estable en esta vida, es lógico pretender que el sentido de la experiencia se ve alterado. Tenemos que saber que no todo lo que logramos en la experiencia nos va a servir para una siguiente etapa. La educación y la formación profesional se está extendiendo cada vez más hacia la mayoría de la gente. Con esto es inevitable ser alguien ignorante. Aunque en otros aspectos debamos vivir al día, ahí cabe señalar que existen conceptos acumulativos y prácticos. Los años no siempre traen sabiduría, pero sí un conocimiento adquirido. Los más escépticos tienen sus formas de creer en lo que les servirá o no para el presente. Existen muchas clases de experiencia, como lo son grupal o individual, externa o interna, científica o mística, pero todas tienen en común el conocimiento de algo adquirido con la práctica. ¿Cuántas veces no hemos dicho, lo sé por experiencia? Bien, pues con la vida sucede lo mismo. La experiencia de la vida es el conocimiento adquirido de la vida misma, siendo así sujeto y objeto al mismo tiempo. Es decir, en el proceso de pensar existen algunos elementos sin los cuales no existiría el mismo, como lo son el sujeto, el objeto, el pensar y el pensamiento. Estos forman una unidad en la adquisición del conocimiento. Entonces, la vida aprende de sí misma. Frecuentemente también podemos escuchar un dicho que dice, si el joven supiera y el viejo pudiera. Pero tenemos que saber que no siempre el viejo no puede ni tampoco siempre sabe. Los hay ignorantes, temerarios, pero aún así sacan fuerza para trabajar, de modo más eficiente que un joven menos experimentado. En estos tiempos, la información o el conocimiento no solo son los mayores los que lo tienen, aunque la energía pueda ser más apreciada hacia los jóvenes. Generalmente no creemos que se obtenga la experiencia por el simple hecho de vivir, sin alguna forma de superación. Es decir, el punto de la experiencia en la vida es conseguir conocimientos y no solo vivir esas situaciones. Al hablar de experiencias de mi equipo, mi grupo, mi generación, no estamos hablando precisamente de experiencia personal, pues estamos incluyendo a otras personas. De esta forma, pueden incluir mi experiencia o prescindir de ella. Un ejemplo válido está marcado en un currículum. ¿Acaso escribimos las peleas entre los vecinos y los títulos ganados de algún deportista? No, ¿verdad? Es por eso que la llamamos experiencia personal. Continuando y profundizando un poco más con lo anterior, podemos decir pues que la experiencia está basada en los principios de la suma de un conocimiento más una vivencia que previamente se desarrolla. No obstante, después de haber sucedido esto, se desprende lo que es importante para nuestra vida, una enseñanza o lección que le sirve al individuo para no provocar ese sentimiento, por así decirlo en cierta manera teórico, de lo que suponemos se realiza en la vida, pero que tienen que ser vividas con un conocimiento anteriormente obtenido. Es claro que para que exista una relación que dé coherencia entre conocimiento, experiencia y enseñanza, deben de darse las tres cosas juntas para que se enriquezcan una con la otra. Pero es importante recalcar que no todas las experiencias van a ser buenas o de nuestro agrado, sino que también a veces nos vamos a encontrar con ocasiones malas o muy desagradables. Pero eso no las va a hacer que se conviertan en una experiencia mala. En cambio, aprenderás mucho de lo que pasó y ya te tocó vivir, convirtiéndolo en una sabiduría de la vida. Pongo como ejemplo el caso donde un bicicletista inexperto, al subirse por primera vez a su bicicleta, se va a caer en repetidas ocasiones,
que serán experiencias muy desagradables para él, pero no por eso se van a convertir en experiencias malas. En cambio, cuando pierda el temor y aprenda a andar en ella, se convertirá en una enseñanza que le servirá como una sabiduría de la vida. ¿A qué me refiero con sabiduría de la vida? A lo que el ser se propone hacer, en el que sea más experimentado sobre otros, haciendo mejor el uso de las facultades que el inexperto. Esto nos convierte, en cierta forma, en una ventaja de ser sabio por encima de ser experto, cosa que solo se dará a cambio de haber vivido una experiencia anteriormente conocida. Pero, ¿acaso esto nos dará solamente una experiencia que se quede cerrada, guardada como una acción del pasado? Claro que no. Esta experiencia que nos da la vida debe servirnos para el presente y el futuro, para no recaer en los mismos errores ya cometidos en el pasado, y para que nuestras vivencias puedan ser guardadas y transmitidas tanto a favor de otros como a nosotros mismos. Pero esto no se trata de andar transmitiendo o queriendo inculcar a otras personas tus experiencias, ya que estas son solamente personales y únicas. Como lo sugiere la frase, no hay que tropezar dos veces con la misma piedra, ya que cada individuo tiene diferentes formas de pensar, de ser y de vivir. Como decían mis compañeros, hace falta tener una experiencia de la vida para poder reconocer todo lo que hemos estado atravesando o hemos de estar superando en determinadas experiencias. En la experiencia tiene que saberse que no hay concepto de ella, sino que solo tienes que vivirla y así uno podrá tener esa experiencia. La experiencia enseña a distinguir entre todas las experiencias y a todas las que son espacios vacíos y tiempos muertos para la experiencia. La experiencia de la vida solo se adquiere viviendo, al igual que un oficio solo se aprende trabajando en él. No todas las experiencias son recordadas, las que se recuerdan son transformadas conforme evolucionamos. La experiencia de la vida no es un registro contable de acontecimientos, sino un balance personal, una valoración de contenidos según nuestra personalidad. La experiencia de la vida nos hace darnos cuenta que ella no es un objeto de explicación y tampoco un tema de narración. Es ambas cosas, pero sobre todo lo vamos descubriendo como un objeto de valor. Uno como persona tiene ciertas condiciones. Primero, valoración de contenidos. Es donde exige que la experiencia de la vida depende de nuestra personalidad. Curiosidad. Sin ella no podemos estar abiertas a las experiencias ni al aporte de cada uno respecto a los demás. La memoria, que esto es para conservar los hechos vividos y tener presente su distinta significación. Y reflexionar. Sin ella no se obtiene enseñanza alguna de las cosas vividas, ni podemos orientarnos después de un favor y no otras. Al poseer cierta experiencia de la vida, no es sentirse más maduro, sino lo contrario. Es devueltos al espíritu juvenil, pero ahora ya con alguna enseñanza de la vida adulta. Tener en cuenta la experiencia de la vida, obrar conforme a lo que ésta nos enseña, no nos sitúa al margen de lo que tenga que suceder, pero nos libera en un sentido moral de su dictado. Sometimes I get a good feeling, yeah.